Sigamos estudiando el Salmo 63. La semana pasada empezamos leyendo el versículo 1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y nos quedamos con la primera frase. Dios mío, eres tú. Y hablamos de que en este pasaje David, cuando utiliza el nombre de Dios, no utiliza el nombre de Jehová, que es el Dios que se relaciona con el hombre, el Dios de los pactos, el Dios que se manifiesta, el Dios que cuida su creación, ¿no? No estamos hablando de él, sino que David utiliza el término Elohim, que es el Dios soberano, el Dios creador del universo, el Dios que está por encima de todo. Dijimos también de que en la Biblia se menciona que Jesucristo es el medio de la creación de Dios. O sea, en otras palabras, el versículo de Colosenses que dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo viene a ser Dios, viene a ser Elohim. Y también hablamos de cómo la creación se sujeta a su creador. Y hablamos de varios ejemplos, ustedes recordarán, hablamos acerca de la pesca milagrosa, cómo los peces obedecen a la voz de Dios, cómo los peces hacen la voluntad de Dios, cómo los peces sirven a los planes de Dios en esa pesca milagrosa cuando Pedro tira las redes y las redes se llenan de peces, cómo los peces obedecieron, ¿no? Igualmente cuando calma la tempestad, igualmente cuando Jesús le dice a Pedro que vaya a sacar ese pez con la moneda en la boca para pagar los impuestos. En cada una de ellas vimos una característica especial. La naturaleza se somete, se sujeta a la voluntad de Dios. Obedece las órdenes de Dios y sirve a los planes de Dios. Y esa era nuestra pregunta. Cuando David menciona a Dios como Elohim, está diciendo que Él es su creador, que nosotros no somos producto de la evolución, somos productos de un Dios creador, del amor de un Dios creador. Y la pregunta es, si yo reconozco que Dios es mi creador y me comporto como la creación de Dios, es decir, si yo reconozco a Dios como mi creador, la pregunta es si me sujeto a la voluntad de Dios, si obedezco los mandatos de Dios y si soy útil en los planes de Dios. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada, pero volvamos a repetir el texto del versículo 1 del Salmo 63. Mantengan su Biblia abierta en el Salmo 63. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. El versículo 1 nos dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Cuando estamos hablando del Dios creador, ¿de quién estamos hablando? No estamos hablando solamente de aquel que escucha mis oraciones. Cuando hablamos del Dios creador, estamos hablando de aquel que creó el tiempo, aquel que creó el espacio y en ese espacio puso materia. En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Literalmente en el hebreo es, al inicio del tiempo, cuando Dios creó el tiempo, creó el espacio. Y no estamos hablando del espacio sideral, sino estamos hablando del espacio como el lugar, el área. Creó el espacio. Y dentro de ese espacio, cuando dice tierra, se refiere a materia. En otras palabras, cuando estamos hablando de Dios, no estamos hablando de Dios que escucha mi oración, me atiende, me da el pan de cada día. Estamos hablando de algo más. Estamos hablando del Dios que creó el tiempo para nosotros, creó el espacio y luego en ese espacio puso materia.
puso el universo. ¿Se imaginan? Porque el tiempo solamente funciona para nosotros, no para Él. Él está fuera del tiempo. Ese es el Dios Elohim del que hablaba David. No solo estamos hablando del que creó las flores y los pajaritos, no solamente estamos hablando del que creó las plantas, las rosas, los girasoles. Estamos hablando de Dios que en 6 días creó un universo tan grande que jamás los seres humanos podremos ver. Para volar por la distancia del universo necesitaríamos miles de millones de años de vida humana. Pero no solamente eso, sino que en ese espacio, en ese universo, Dios en 6 días colocó 100.000 millones, 100.000 millones de galaxias. Y en esas 100.000 millones de galaxias, cada una cuenta con 200.000 millones de estrellas. Y alrededor de cada estrella con sus planetas. Y en medio de esa grandeza, el texto bíblico en Salmos 147, versículos 4 y 5 nos dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Cuando hablamos de Dios creador, hermanos, no estamos hablando del que creó la florcita. Estamos hablando del Dios con poder para crear un universo tan grande donde quepan 100.000 millones de galaxias y cada una con 200.000 millones de estrellas. Y Dios conoce cada estrella por su nombre. ¿Pueden ustedes percibir? El cerebro nuestro puede percibir la grandeza de ese Dios. Y es más, para que vean ustedes el poder que Dios tiene, ni siquiera tuvo que hacerlo, solo tuvo que ordenarlo. Dios ordena por medio de su palabra y el universo se crea, porque la naturaleza se sujeta a su creador, porque la naturaleza obedece la palabra de su creador y porque la naturaleza sirve a los planes de su creador. Así que cuando uno de nosotros diga, Dios es mi creador, tienes que preguntarte si tú eres naturaleza de Dios creada y por lo tanto estás dispuesto a sujetarte, a obedecer, a servir a sus planes. Lo maravilloso de todo esto es el texto que les voy a leer a continuación, el Salmo 8, versículos 3 y 4. El Salmo 8, versículos 3 y 4, hace una pregunta que yo también me la hago. Dice así: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Voy a repetir el texto. Cuando veo tus cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hombre para que lo visites? Aquí la palabra visitar significa como cuando alguien visita un familiar enfermo, como cuando alguien quiere averiguar sobre el bienestar de alguien y vas y lo visitas. Cuando te ocupas de la situación de una persona, quieres saber cómo le está yendo, entonces vas a visitarlo. Y el texto dice, ese Dios creador del universo, ese Dios inmenso, ese Dios se preocupa de tu vida y de la mía. ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Por qué nos ama Dios tanto? Que siendo tan grande y tan inmenso, dedica tiempo a nosotros.
Dios no podía haberse creado con el universo. ¿Qué tenemos que ver nosotros que somos insignificantes? Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que se preocupa por nosotros, tiene memoria acerca de nosotros, nos visita, nos viene a ver, quiere saber cómo estamos. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios del universo, que se da tiempo y el cuidado para preocuparse y saber sobre nosotros, saber cómo nos va. Y entonces cuando en nuestra cabeza entendemos esto, cuando comprendemos que ese Dios inmensamente poderoso y soberano se preocupa de mi vida, la pregunta es, ¿cómo reaccionas tú ante él? Y David lo escribe así: Elohim, el Dios creador, Dios mío eres tú. Por lo tanto, de madrugada te buscaré. En el hebreo no aparece exactamente la palabra madrugada. Lo que aparece en el hebreo es la palabra te buscaré con intensidad. Te buscaré con pasión desde el amanecer. Te buscaré desde que empieza el día. Voy a buscarte, Señor. Porque necesito conocer a ese Dios creador. En Isaías capítulo 26, versículo 9, dice así: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¡Qué precioso! En tanto que dure el espíritu en mí, en tanto que siga vivo, en tanto que pueda levantarme a respirar, ¿qué haré? Madrugaré a buscarte. ¿Por qué? ¿Por qué se traduce esta necesidad de buscar a Dios con pasión con esa palabra de madrugada te buscaré? Porque de esto explica, esa frase explica buscar a Dios antes que nada, que a nadie. Antes que veas tus correos electrónicos, o antes que veas tu WhatsApp, o antes que hables con tu esposa, o antes que te levantes a preparar el desayuno, Dios es primero. Y entonces, de madrugada te buscaré, porque Dios es para ti lo más importante, más que nada ni nadie. Y define la prioridad y el lugar que Dios ocupa en tu vida. ¿Entendemos? Cuando vamos de viaje, ¿no? Si nos vamos de viaje y tenemos que ir al aeropuerto, nos levantamos. Nos levantamos. ¿Por qué? Porque queremos irnos de viaje, queremos irnos de vacaciones, ¿no? Entonces, mi abuela, por ejemplo, cuando yo era joven, mi abuela se levantaba, mi abuela me quería mucho, y yo era su único nieto varón que vivía en la casa. Y entonces mi abuela me cuidaba, me engreía muchísimo. Y entonces cuando yo me levantaba para ir a la universidad, o para irme de un paseo, o para irme a donde sea, si yo me levantaba a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, no importa, ella se levantaba más temprano para prepararle el desayuno a su nieto. Esto es, de madrugada te buscaré, significa que Dios es para ti tan importante que está dispuesto a prepararte antes del alba, porque Dios ocupa un lugar primordial en tu vida. Y si tengo que hacer tanto en el día, entonces debo ser capaz de sacrificar un poco de mi sueño para encontrarme con mi Dios. Ahora, yo sé que esto no es fácil lo que estoy diciendo, porque para muchas personas el sueño es la primera batalla del día, levantarse de la cama. Pero conviértelo en eso, conviértelo en tu gran batalla con Dios. Róbale un tiempo a tu sueño y dáselo a tu Creador. Y entonces cuando nos despertamos, yo me pregunto, ¿no lo hacemos cuando estamos enamorados? Si estamos enamorados y ella vive en otro país y tienes que levantarte de madrugada, lo haces para hablar con él, ¿no es cierto? Cuando salimos de viaje, ya lo he mencionado, y tienes que tomar un avión de madrugada, te levantas y lo haces.
¿no lo haremos por el creador del universo? Naturalmente que aquí se va a probar tu fidelidad, porque la mayoría de personas lo harán unas cuantas veces esta semana que viene, siguiendo la enseñanza de esta prédica, pero después volvemos a lo mismo. Y decimos, no, lo voy a hacer en la noche. No, pero no, en la noche estoy demasiado cansado. Lo voy a hacer en la tarde. No, porque en la tarde estás muy ocupado. Martín Lutero decía, tengo tanto que hacer en el día que solo me queda levantarme 3 horas antes del amanecer para dedicarlos a Dios en oración. De madrugada te buscaré significa que buscas a Dios antes que a nadie. De madrugada te buscaré significa que Dios ocupa un lugar de prioridad en tu vida. De madrugada te buscaré significa que eres capaz de sacrificar un poco de tu sueño con tal de encontrarte con tu Dios. Pero hay 2 cosas que a mí me llaman la atención. Levantarte de madrugada para orar al Señor es afilar la hoz antes de salir al campo. ¿Qué quiero decir con esto? Todo hombre que trabaja en el campo lleva una hoz para cortar el pasto, las ramas, etc. Y si esa hoz no está bien afilada, el tiempo que va a dedicar él cuando esté en el campo es el doble. Por eso, antes de salir al campo, estos granjeros, estas personas que trabajan la tierra, se dedican a afilar la hoz. Afilan la hoz, afilan su hacha, afilan su machete, para que cuando salgan con su herramienta bien afilada y corten rápido, y entonces se ahorran tiempo. Levantarme de madrugada para buscar al Señor es afilar la hoz de mi corazón para enfrentar el mundo. Y otra cosa más, levantarme de madrugada para buscar al Señor es vestirme de la armadura de Dios antes de salir al campo de batalla. Yo no puedo, como un soldado del Señor, salir al campo de batalla y tratar de vestirme en el campo de batalla cuando el enemigo me está atacando. Yo me visto antes de salir al campo de batalla. Por eso, cuando leemos el pasaje de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18, Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18, búsquenlo por favor, marcando siempre el Salmo 63. Marquen el Salmo 63 y ahora vamos a buscar en Efesios capítulo 6. ¿Por qué quiero que lo busquen? Porque vamos a leer todo el pasaje y quiero que tomen nota detalladamente de lo que dice el texto. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. ¿De acuerdo? Voy a tomar un tiempito para que lo encuentren. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18 dice, empecemos con el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué? 1. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y 2. Vestíos de toda la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todos sabemos que los hijos de Dios estamos bajo constante ataque permanente del diablo que anda alrededor como león rugiente buscando a quien se lo va a devorar. Lo dice en la palabra en la carta de Pedro.
que el diablo anda como león rugiente, no es como un gatito manso, es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien se puede comer. Y entre ellos estamos tú y están los que nos están escuchando, y, es decir, todos los creyentes estamos ahí. Entonces, si yo sé que el diablo anda como león rugiente tratando de comerme, tratando de devorarme, entonces la palabra nos dice, punto 1, tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Y 2, vestirte de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 12 nos dice el por qué debemos hacerlo. El versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estás luchando contra tu jefe, contra tu compañero de trabajo, contra tu cónyuge, contra tu vecino, no. Estamos luchando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que utilizan a estas personas para atacarnos. Entonces, la palabra es clara. Por lo tanto, dice el versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, yo he conocido cientos de creyentes que han caído y han abandonado la fe. Y luego viene una enfermedad grave, un problema familiar, y están llamando, orad, por favor, oren por mí, oren por mí, oren por mi hermano, por mi tío, por mi pariente. Se alejaron toda su vida del Señor. Y cuando vienen los tiempos malos, clamando a Dios, clamando a Dios. ¿Y por qué? Dice acá, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes. Y luego el versículo 14 dice, estad pues firmes. Y aquí viene la armadura que tienes que ponerte encima. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos esos malos pensamientos que vienen a tu cabeza son los dardos de fuego del maligno. Entonces hay que tomar el escudo de la fe para protegerse de esos malos pensamientos que el diablo te quiere meter en la cabeza. Versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Entienden todo lo que hay? Hay que vestirse con la armadura de Dios, con la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. De madrugada te buscaré, porque me quiero vestir de la armadura de Dios antes de salir al campo de batalla. Y dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Claro, hay que velar en eso, porque cada vez que tú te levantes de madrugada, eso te va a durar una semana. Pero hay que velar y hay que perseverar en buscar al Señor desde temprano en la mañana. No lo dejes para más tarde, desde temprano en la mañana. Y lo vuelvo a repetir, ¿qué soldado se viste
en el campo de batalla. No, hay que vestirse antes. ¿A qué hora debo vestirme de la armadura de Dios? Si sé que el diablo me va a estar rondando para ver cómo puede hacerme caer. Pues temprano de madrugada te buscaré. Pero quiero hacerles una pregunta. Si tus hijos se van a despertar, van a levantarse temprano, van a tomar su desayuno y se van a ir a la escuela, o se van a ir a la universidad, o se han casado y ya tienen sus propios hogares, y tú sabes que el diablo se los quiere devorar, ¿ya? Y tú sabes que el diablo se los quiere devorar. Pregunto, ¿te levantarías de madrugada para defenderlos y orar por ellos? Dios mío, eres tú. De madrugada te buscan. El texto continúa y dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Cuando tú estás en esa comunión con Dios, tu alma tiene una necesidad de Dios. Hay una cosa muy triste en las iglesias, es cuando el pastor se da cuenta que sus creyentes en la iglesia no tienen esa necesidad. Y entonces busca por todos los medios de presionar a los creyentes. Pero esto de acá no se produce a la fuerza, es decir, tú puedes pujar todo lo que quieras, pero si no tienes sed, no tienes sed. Porque esta sed se produce solo cuando tienes comunión con Dios. Yo a veces me levanto a medianoche y yo duermo con una botella de agua a mi costado, porque me levanto con la garganta tan seca que no puedo seguir durmiendo. Entonces tengo que tomar agua para poder seguir durmiendo. Esa es la expresión que dice este pasaje, que mi alma tiene tanta sed de Dios que necesita tomar de Dios para poder seguir viviendo. Mi alma tiene sed de Dios. Hay un texto bíblico en el Salmo 42 que nos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque, ¿sabes qué? Esto es una manera de evaluar tu comunión con Dios. ¿Cómo estás? Es verdad. Si tú quieres saber en este momento cómo está tu relación con Dios, pregúntate si tu alma tiene sed de Dios. Porque si tu alma tiene sed de Dios, entonces te vas a levantar en la noche para ir a tomar agua. En otras palabras, si tienes sed de Dios, no te importa el tiempo que necesites para llegar a la iglesia con tal de escuchar la palabra de Dios. Si tienes sed de Dios, no te importa si el miércoles a la noche tienes otras cosas que hacer, porque tú le vas a dedicar tiempo para alimentarte de la palabra de Dios. Si tienes sed de Dios, te vas a levantar de madrugada para buscar al Señor. Así que esta frase es una manera de evaluar mi vida. Yo no puedo fingir la sed. No puedo fingir la sed. Solamente me permite evaluar si es que tengo sed de Dios o no. Y el texto del Salmo 42 te da la clave. ¿Cómo tener sed de Dios? La última frase dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendremos y rendiremos nuestras vidas en las manos de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuándo vendremos y rendiremos nuestras vidas a los pies del Señor? Porque entonces tu alma, cuando tiene un encuentro personal con su Creador, comienza a sentir esa sed espiritual. ¿Tienes sed de Dios? Si no es así, busca al Señor. Búscalo hasta que lo encuentres. Y el pasaje no solamente habla de tu alma, también habla de tu cuerpo. Dice, mi carne te anhela.
Mi carne te anhela. Me encanta este término, anhelar, porque significa mi carne te extraña. Mi carne siente un vacío cuando tú no estás a mi lado. Mi carne te añora. Y este pasaje es lindo porque mi esposa y yo estamos en esta época del coronavirus haciendo home office. Entonces tengo a mi esposa a mi lado todo el tiempo. Y nosotros disfrutamos mucho nuestro tiempo juntos. Y entonces, a veces cuando ella tiene que volver a la empresa para trabajar por alguna razón y no está en la casa, yo siento un vacío. Cuando ella se va de viaje por alguna razón y yo no puedo estar allá, siento un vacío. Mi carne la extraña. Y entonces cuando este pasaje dice, mi carne te anhela, mi carne te extraña, Señor. Mi carne siente un vacío cuando tú no estás. Qué fuerte, ¿no? Qué manera tan preciosa de evaluar nuestra fe y mostrarnos con tanto cariño cuando nuestra fe no está andando correctamente. Solamente preguntando, ¿anhela mi carne, extraña mi carne a mi Dios? ¿Lo extraño? ¿Me siento un vacío cuando no estoy con el Señor cerca? ¿Y cómo es esta necesidad tan grande que David pone en tierra seca y árida donde no hay aguas? Es decir, como la tierra seca y árida, esa necesidad de agua que tiene es lo mismo que necesita mi alma y mi carne en relación con el Señor. ¿Ven ustedes esa necesidad en el corazón de los cristianos hoy en día? La verdad es que yo lo veo en algunos. Yo veo en algunos esa sed de Dios. Yo veo en algunos ese anhelo, ese extrañar de Dios, ese deseo de estar con el Señor. En otros no. En otros veo que su relación con Dios es eventual, esporádica y secundaria. Voy a repetir esas tres palabras. En muchos cristianos veo yo que su relación con Dios es eventual, esporádica y secundaria, porque cualquier otra cosa tiene más prioridad en sus vidas. Voy a repetir el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora sí vamos a avanzar en el Salmo 63. Volvamos al Salmo 63 y vamos a leer el versículo 2. Salmo 63, versículo 2. Todo esto que ha dicho David lo dice con un objetivo: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Salmo 63, versículo 2. ¿Por qué? Porque David dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Por qué? Porque él quiere ver el poder y la gloria de Dios en su vida. Hay un texto que a mí me encanta que está en Efesios, en el capítulo 1, versículos 15 al 19. Que a veces los creyentes no nos percatamos de lo que la palabra de Dios tiene escrita para nosotros. Efesios 1, capítulo 15 al 19. Capítulo 1, versículo 15 al 19, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
Pablo está intercediendo por los efesios, ¿ya? Pablo está orando por los efesios y dice, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está intercediendo por los efesios. ¿Para qué? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo está orando para que Dios les dé sabiduría, revelación y les alumbre los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Versículo 18 y 19. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según el poder de su fuerza? Tres cosas. Pablo está orando para que Dios les abra el entendimiento, les abra los ojos, les dé revelación, les dé sabiduría para que ellos puedan entender tres cosas. La esperanza eterna que tenemos en Dios, la herencia que nos corresponde como hijos de Dios y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y como nosotros no entendemos la grandeza del poder de Dios, es que oramos pidiendo tan cositas pequeñitas, simples, sencillas, porque no imaginamos el poder que Dios tiene. Si entendiéramos el poder que Dios tiene, nuestras oraciones quizás serían diferentes. Estamos acostumbrados a vivir una vida cristiana simple, sencilla, sin sobresaltos. Pero no pensamos en la supereminente grandeza de su poder. Y entonces David en el Salmo 63, volviendo al Salmo 63, el versículo 2, dice que él está buscando a Dios de madrugada porque él quiere ver ese poder de Dios. Y ese poder acompañado de la gloria de Dios. Hermanos, yo sé lo que significa cuando vemos la gloria de Dios obrando en nuestras vidas. Hermanos, las ventanas de los cielos se abren. Las puertas de los cielos se abren. Como Esteban, comienzas a mirar hacia el cielo y ves ángeles que suben y bajan. La gloria de Dios hace que una iglesia crezca. La gloria de Dios hace que una familia sobreviva a tantos divorcios. La gloria de Dios hace que tus hijos sean grandes delante de Dios. Por eso David está orando y dice, yo quiero levantarme de madrugada, Señor, tengo sed de ti, mi carne te anhela, para poder ver tu poder y tu gloria en mi familia, en mi vida. Continuamos con el Salmo, versículo 63, versículo 3. Mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. Yo me pregunto a veces si es mejor vivir la vida sin Dios a vivir la vida bajo la misericordia de Dios. Tengo amigos que la están pasando mal. Amigos que por alguna razón han llegado a cierta edad donde viene la jubilación, pero no tienen pensión, no tienen ingresos, están viviendo básicamente de la ayuda de otros amigos. Y yo me levanto todos los días y oro por ellos, y no le digo al Señor, Señor, darles vida. Oro por ellos y les digo, Señor, ten misericordia de ellos, porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Cuando oro por mis hijos, yo sé, mis hijos tienen sus propias vidas ahora, cada uno de ellos está trabajando, desarrollando su futuro. Yo sé que ellos están experimentando la vida, pero en esa vida
hay peligros. En esa vida hay codicias, envidias de gente que los rodea. Hay gente mala que está a su lado, a veces ellos no se dan cuenta. Y entonces solo por ellos, pidiendo vida para mis hijos, no. Pido para ellos misericordia, porque mejor es la misericordia que la vida. Orar por las personas, por la familia, por las personas que están en necesidad. En lugar de estar orando, Señor, darles vida, dale vida. No. Señor, tu misericordia hacia ellos, hacia nosotros, porque necesitamos que nos cuides, queremos guarecernos bajo tus alas, queremos vivir todo el día cubiertos por la misericordia de Dios, porque eso significa que si cometo un error, si me equivoco, la misericordia de Dios me acompaña, no el juicio, no el castigo, sino la misericordia de Dios. Por eso mejor es la misericordia de Dios que la vida misma. Tenemos que ir avanzando porque si no, no vamos a terminar. Salmo 63, versículos 3 y 4 dice: mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Esas tres palabritas, estas tres frases me llaman la atención. Mis labios te alabarán. No dice solamente mi corazón te alabará, sino mis labios. ¿Por qué? Porque hay que alabar a Dios en voz alta. Hay que alabar a Dios usando nuestros labios. No te calles, no tengas vergüenza. Si vas a alabar a Dios, que la gente te escuche alabar. Claro, con cuidado, no vayas a hacer líos o escándalos, ¿no? Pero que tus labios expresen ese agradecimiento y esas gracias que le das al Señor por medio de la alabanza. Hace un tiempo atrás hemos tenido un estudio bíblico sobre el poder de la alabanza. Búsquenlo en internet, ahí está. El poder de la alabanza. Cómo las puertas de los cielos y las ventanas de los cielos se abren cuando Dios escucha la alabanza de su pueblo. La alabanza de Dios remueve montañas. La alabanza de Dios te saca de hoyos. La alabanza a Dios hace que los ángeles del Señor estén a tu lado, a tu costado, obrando a tu favor. El poder de la alabanza. Dice, mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida. Y lo que me llamó la atención, porque bendición significa hablar bien de alguien, ¿no? Entonces yo dije, bendecir a Dios, entonces vamos a hablar bien del Señor. Pero cuando fui al hebreo, la palabra que aparece acá, bendecir, ¿saben cuál es? Arrodillarse, hincarse de rodillas para adorar. Esa es la palabra que aparece acá, que aparentemente es una mala traducción del español. No dice bendeciré te bendigo Señor, sino me arrodillaré para adorarte. Hay un salmo, el Salmo 95, versículos 6 y 7, que dice, venid, adoremos y postrémonos. Adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano, si oyereis hoy su voz. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. Y esta es la palabra. Entonces David dice, voy a ver el poder de Dios, voy a ver la gloria de Dios, voy a ver su misericordia, porque mejor es su misericordia que la vida. Y por esa razón, le alabaré con mis labios, me arrodillaré para adorarlo. Y luego dice, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 63, 3. En tu nombre alzaré mis manos. Y esta expresión, alzaré mis manos, es como un niño que levanta sus manos para agarrarse de su papá. Es un niño que levanta sus manos porque pide que el papá lo cargue. Levantar las manos es buscar la presencia de Dios
corporalmente, con tu cuerpo. Levantar las manos significa invocar la presencia de Dios. Por eso, en Éxodo capítulo 17, no lo busquen por falta de tiempo, pero lo pongo en la pantalla para los que quieran apuntar. Ahí estaba Moisés y Josué estaba en el campo de batalla luchando contra Amalek. Josué estaba en la batalla, pero Moisés estaba arriba con Aarón y Hur. Y dice que Moisés, mirando la batalla, levantaba sus manos, y cuando levantaba sus manos, ¿qué pasaba con Josué? Tenía victoria sobre Amalek. Pero cuando Moisés se cansaba, bajaba los brazos. Y cuando bajaba los brazos, ganaba Amalek en el campo de batalla. Así que Aarón y Hur tuvieron que ponerle una piedra para que Moisés se sentara, y luego ellos agarrarle los brazos para que no bajara sus brazos, porque alzando sus brazos invocaba el nombre de Dios y la victoria venía sobre su pueblo. Levanta brazos buscando al Señor en favor de tu familia, de tus hijos, de tus amigos. Levanta las manos invocando el nombre de Dios. La palabra de Dios dice que debemos orar levantando manos santas. Repetimos entonces el salmo. David está diciendo: Señor, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Porque qué? Porque quiero ver tu poder, tu gloria y tu misericordia. Y por esa razón te alabaré con mis labios. Me arrodillaré y voy a buscarte adorándote, pero de rodillas. Levantaré mis manos invocando tu nombre. Hermanos, el tiempo ha corrido. No voy a poder terminar. Solamente quiero leer un pasaje, Salmo 63, versículo 8. Me voy a saltar todo lo demás para que cada uno de ustedes lo investigue, pero el Salmo 63, versículo 8, me encanta para terminar este pasaje. Está mi alma apegada a ti. Está mi alma apegada a ti. ¿Saben dónde aparece eso? En Génesis 2:24. En Génesis 2:24 aparece esta palabra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se pegará y se unirá a su mujer. Se pegará a su mujer. Y serán una sola carne. El matrimonio es eso. El matrimonio es pegarse. Por eso que todos los divorcios causan tanto daño, porque cuando te pegas, como pega dos maderas, si pega dos maderas con cola o con cualquier pegamento y luego las trata de separar, se producen astillas, se rompen. Eso es lo que pasa en un matrimonio cuando se separa, se rompen. La Biblia dice que debemos estar con nuestra alma apegada al Señor, casados con el Señor, unidos al Señor para siempre, porque esa es el alma que Dios busca. Para terminar, por los últimos versículos 9 al 10, Salmo 63. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Y David está diciendo: yo buscaré al Señor de madrugada, porque quiero ver su poder, su gloria y su misericordia. El Señor estará conmigo, yo voy a alabarlo, voy a arrodillarme, voy a adorarlo, voy a levantar mis manos y voy a pegarme a Él, voy a pegarme a Él. Y entonces los que busquen mi mal recibirán el pago directamente de Dios. Estos que buscan el mal de los hijos de Dios recibirán de Dios mismo su castigo. Pero cuidado con esto. ¿Quiénes son los que son protegidos por el Señor? Son los que están bajo las alas del Omnipotente. Los que viven
cubierto bajo las alas del Omnipotente. Si nos alejamos del Señor y nos vamos fuera de la protección del Señor, cualquier cosa nos podría ocurrir fuera de la protección del Señor. Pero mantenerse bajo las alas del Omnipotente, eso es lo que hace que el Señor se encargue de tus enemigos. Hermanos, alaben al Señor con sus labios, arrodíllense, póstrense delante de Dios, levanten sus manos cada mañana de madrugada buscando el rostro de Dios. Que Dios les bendiga.